Bienvenidos a otro episodio de Re Malasaña. Y hoy estamos con un artista muy guay, muy divertido, nada más y nada menos que el Gavira. El Gavira, pam, 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 pam. Para los que no lo conozcan, es el autor de magníficas canciones como Ayuso Dominatrix. ¿Cómo es la del fútbol, el título completo? El fútbol es una excusa para esconder tu bisexualidad. Creo que fue mi canción favorita. Se la mandé a Miguel, Sí, que es sí. muy futbolero. Sí. Top. La escuché. ¿Y qué? La escuché y te digo que o sea, de cierta forma hasta me sentí identificado. No por mi sexualidad, porque esa la tengo bien definida, pero por una experiencia que me pasó una vez en un equipo de fútbol que va un poco por ahí. Así que bueno, ya luego la contaré. Ya, me sé la historia antes de que me la hayas contado, fíjate. Ya te ha pasado, ya. Nos pasa Oye, todo. no, Miguel, en plan, a mí me parece que no hay nada mejor que empezar el podcast hablando de tu experiencia. Ah, bueno. Futbolístico sexual. No, fue una experiencia futbolística que se quiso tornar asexual, pero no llegó. Ah, Porque sí, fue una experiencia en la que yo jugaba en un equipo de fútbol, cuando llegué aquí a Madrid, y de pronto un día en una fiesta me consigo a un compañero del equipo de fútbol. Una fiesta que, bueno, mi compañero creo que estaba bastante bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, y eso lo hizo desinhibirse un poco y decirme como que, oye Miguel, tengo que decirte algo. Y yo, ¿qué pasa, brother? Dime. Tú me gustas y tal, no sé qué. Ah. Y fue como, y entonces me dijo eso y para mí fue como, brother, no sé qué te puedo decir, gracias, me voy, que me está esperando, y me fui. Y luego, el domingo en el entrenamiento, era una sensación tipo- un poco rara. ¿Ah? Ah, no, perdón. No llegamos allá. No llegamos allá porque era muy blanco y a mí me gustan más morenitos. No, mentira. No, pero era eso, que me pasó eso. Y, brother, hoy cuando escuché justo la canción, Flashbacks. fue como un flashback de que, hey, esto en verdad pasa, o sea, Pasa mucho. Pasa mucho más de lo que uno cree, ¿no? ¿De dónde salió la canción? Es decir, ¿a ti también te había pasado? Sí. O sea, el primer chico que me gustó fue un equipo de fútbol. Joder. Ah, claro. Y no sé. O sea, que también me parece... Que yo cada vez que presento esta canción en los conciertos no me puedo creer que hayan pasado miles de jugadores, decenas de miles de jugadores por la liga. O sea, miles de jugadores que han pasado por el Camp Nou, por Santiago Bernabéu, y ninguno solo se ha enrollado con otro. Ninguno. No, yo creo de que verdad, sí. ni uno. Yo creo que sí, Yo yo creo que creo hay que sí. muchos homosexuales en el armario. Por favor. Sí. De hecho, hace poco salieron unas fotos que me enseñó Adán de Cubarsí, el central del Barça, haciendo cosas, pues. Sí. Y también había uno que salió del armario, era uno de la selección alemana, ¿no? Que salió, pero ya cuando se retiró. Ese no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era No, creo que sé quién estás diciendo y no. Se hablaba de Neuer, ¿no? Del portero del Bayern, pero... No, se hablaba de muchos alemanes, se hablaba de lo que estaba pasando por ahí, pero siempre era como que no lo podían decir, porque si lo decían, ninguna hinchada les iba a... Ahora que está como esta cosa de que las hinchadas tienen que ser respetuosas, tú saca ahí a decir que uno de ellos es homosexual, a ver cómo se comporta la hinchada. Sí, ¿no? Y a lo mejor también incluso debe haber hasta discriminación dentro del vestuario, ¿sabes? Sí, Que a lo mejor los otros se sientan incómodos, no sé, digo yo. Sí, Y por eso no quieran decir nada, pero bueno. Cada Carvajal. quien es libre. Carvajal diciendo, ¿qué eres qué? Sí, es que... El Carvajal que es muy español, ¿no? Sí, Ah, mucho, santo. muy español. Bueno, me siento que hemos empezado el podcast desviado completamente. No, esto no era No, un poco de ¿verdad? fútbol. No, y aparte estamos hablando de una canción bastante cool que tienen que A mí me escuchar, gusta de mucho, verdad. sí. Esa canción la tienen que escuchar porque cuando la oyes la primera vez es como que, what? A mí, yo la verdad que es eso, me escuché los dos álbumes que tienes, bueno, que tenéis, porque en ese momento erais una banda, ¿no? Y me ha encantado, me ha parecido muy divertido, sobre todo porque me he reído mucho. Es decir, yo normalmente no soy muy fan de ese tipo de música, así como rock español, pero con las letras tan divertidas, la verdad que es como, coño, te pasas un buen rato. A mí, yo me lo he pasado muy bien, así que de verdad te felicito por tu obra por ahora. Sí. Yo decía, si no te iba a gustar la melodía, te iba a gustar el meme. Sí, exacto, eso es la clave. Y te quería preguntar, es decir, ¿cómo sale esto del Gavira? Es decir, ¿cómo empieza este proyecto? Pues porque yo desde pequeño no podía parar de hacer música y como que siempre estaba como
intentando entender cómo podía empezar, y cómo podía quitarme esta cosa de empezar a publicar. Y llegó un día en el que jugando a un juego salió esto de que tienes que decir como frases graciosas y tal y cual, este tipo de juegos así de borrachos. Salió Rocío Monasterio Dominatrix. Entonces yo cogí eso y me acuerdo además que me fui corriendo a la habitación porque tenía una melodía en la cabeza que me pegaba mucho con eso. Y al final lo acabé cambiando a Ayuso porque me pegaba con la métrica y dije, voy a publicarlo por lo menos para, yo qué sé, porque me hacía gracia para que lo vieran mis amigos y tal. Y dije, tendré que poner un nombre rápido. Entonces, ¿qué hice? Puse mi apellido, que es El Gavira. Entonces, Gavira. Y, y nada, y lo solté y a la gente le gustó. Y le gustó tanto que dije, pues bueno, pues voy a publicar otra. Y gustó tanto que luego se me empezó a acercar la gente y me dijeron, Buah, te puedo ayudar a hacer esto, te puedo ayudar a hacer esto, te puedo ayudar. Y al final, por poco a poco, gente que me fue ayudando, una cosa que era una tontería que yo quería que estuviera ahí para que se rieran mis amigos. Pues al final, entre mucha gente, acabó siendo una cosa que yo ya digo, bueno, que esto era una coña y ahora tiene 100.000 escuchas, por favor, guay, parad. claro. Era broma, todo esto era una broma. O bueno, no, parar no, que se sigue escuchando. A mí me O sea, encanta que de un meme se ha hecho una carrera musical, básicamente. Sí. Y entonces así, cuando la gente te empezó a ayudar, formasteis una banda, ¿no? Es decir, porque el Gavira empezó como una banda, ¿no? ¿O cómo? Sí, es que la gracia de todo esto es que yo ahora mismo empezamos siendo 4 en la banda. Ujú. Luego pasamos a ser 5. Luego salieron 2, entraron otros 2, volvieron a salir 2 y entraron otros 2. Pues de todas estas personas, que creo que son 9, 10, Ujú. todos somos compañeros de la misma carrera, de la misma clase de musicología. Ah, coño. ok. Entonces, el primero que se fijó como en todo esto que estaba haciendo fue un Alan, que es el batería histórico del Gavira, que me dijo, voy a ayudarte a producir esto. Entonces empezó produciéndonos. Y luego ya pues se fue el batería porque tenía un montón de bandas y entró Alan. Y pues como este tipo de cambios bueno, que también somos estudiantes, tenemos una vida ajetreada y sobre todo los que queremos estar en el circuito de rock de Madrid, a muchos se les obliga a estar en muchas bandas al mismo tiempo, entonces normalmente la gente sale, entra. Y lo bonito ha sido eso, que siempre hemos conseguido ser siempre 5 colegas y siempre hemos conseguido ser 5 compañeros de la misma clase. O sea, no del mismo grado, de la misma clase. Que también, que es muy fácil porque tú estás en musicología, se te va el bajista de la banda y dices, ¿quién toca el bajo? Y si te levanta la mano y dices, "Ah". Claro. Entonces sí. Sí, o sea que tú no has sufrido de falta de músicos. Bro. No. Pero claro, el hecho de que sean tus amigos como que le da ese plus. Sí, o sea, teníamos esta cosa de que girar mola y muchas veces era desde el perfil de que crezca el proyecto, pero desde muchas otras visiones era como, "Ah, y nos vamos todos juntos a Claro. Barcelona y nos lo pasamos bien Claro. Y que tocamos y a la vez de fiesta disfrutamos. Sí, no somos muy fiesteros, pero por lo menos viajar juntos y hacer esas cosas nos hacía muy felices. Bueno, y yo qué sé, y entrar al estudio todos juntos es también una experiencia muy bonita. Y entonces empezaste estudiando musicología. Hmm. Es decir, ¿en qué consiste esa carrera? Porque la verdad que estoy un poco perdido. Supongo que música, pero Sí. ¿qué se estudia en eso? A ver, el título entero es Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical. Ah, Este bien. es el grado que yo estudié en la UAM. Y es que la verdad es que el nombre lo escribe súper bien, que es Historia, que es una cantidad de enormes asignaturas y de contenido sobre historia musical desde el Paleolítico hasta Kanye West. Entonces tienes un espectro tan grande Claro. que, claro, esto es solo un fallo que tienen muchas las universidades, que si te centras solo en la historia musical de Occidente, pero si quieres ampliarlo Te metes ya solo en la globalmente, si tienes que estudiar las distintas dinastías chinas y cómo ha cambiado la música ahí, pues claro, es que no es queda para una carrera, es queda para 5 másters y... Sí, que lo puedes empezar a los 20 y tienes 85 y todavía estás ahí estudiando. Es que es algo tan grande que en verdad es una pregunta muy loca el que es estudio en musicología y es como, hostia, lo que se puede. Lo que me Porque da es que hay tiempo. muchas cosas, o sea, historia, ciencias que entra, lenguaje musical y organología, que es el estudio de los instrumentos, y luego tecnología musical, que es tecnología musical de aprender a utilizar ordenadores, y luego también hay una parte de ingeniería musical de saber cómo funciona, Claro, ingeniería de sonido y tal. sí, también, ¿no? físicamente, o también, yo qué sé, también te enseñan gestión de eventos,
gestión de estudios de grabación, te enseñan hasta a dónde tienes que ir a pedir una subvención para una orquesta de cámara que quieres grabarla. En los Grammys hay un Grammy que es, esto lo digo en plan porque me ha hecho mucha gracia, hay un Grammy que es a mejor grabación de cuarteto de cuerda, de cámara. ¿En En serio? plan, de agrupación de cámara, pues mejor grabación. Coño, y nadie habla de ese Grammy. Nadie. No, o sea, se lo dan entre los anuncios. Tengo la, Claro. sospecha, tengo la sospecha de que ese Grammy es bastante competitivo, seguramente. En plan, no será Sí. fácil ganarlo. Pero, sí, pero el tema, bueno, ahorita que están hablando del tema de los Grammy, es bien interesante porque realmente yo siento que son unos premios auténticos. Porque en verdad se nota el hecho de que a veces no gana el más famoso. No tiene que ganar el más famoso, sino, ¿sabes? Se enfocan en la producción que hay detrás, o sea, Sí. Claro, cuando estamos hablando de canción del año, bueno, obviamente van con los views, pero este tipo de Grammys a artistas así que emergentes, digamos, o quizás no son emergentes, ya tienen tiempo haciéndolo, pero que ven el detalle, lo que hay detrás de la música, a mí me parece cool. Pero porque en teoría no es un concurso de popularidad, ¿no? Es al final es la Exacto. academia de música que decide quiénes son, ¿no? Sí, llamámosla. O sea, no sé si me termina de gustar esta diferenciación entre Grammys latinos y Grammys. Ah, eso a mí me Eso no me gusta, eso Crees sí no que me te gusta. cagas. Sí. Pero yo que sé, que de repente haya. Que esté tan abierto el espectro de lo que ellos consideran, joder, lo máximo que puedes conseguir en la música. Pues que ahí también haya una disciplina. No, ¿cómo se llama? Categoría. Ok. Que es. Creo que era rock cristiano en portugués. ¿En serio existe esa Sí. categoría? Wow. Mola, Ok. mola Sí, que Esta igual es esté tan un poco abierto el menos espectro. competitiva, creo yo. Bueno, ahí hablan dos fanáticos. Pero bueno, que se lleven su Grammy por hacer eso. Sí. Entonces, ¿tú crees que el estudio de musicología realmente está sirviendo ahora para tu carrera? No. O sea, sí, no. O sea, me ha servido el llegar ahí y hacer vida con un montón de gente que me ha construido como persona. Yo qué sé, yo no habría empezado a acudir al circuito de salas de Madrid si no hubiera sido porque Iker, que fue mi primer batería, me dijo, pásate que este concierto va a estar muy chulo. Yo no habría empezado a grabar si no hubiera sido porque Alan me dijo, empieza a grabar. Yo no había empezado a considerar ciertos matices de mi música o de X música si, ¿sabes? En plan, la gente me ha importado mucho, la carrera una mierda. ¿Crees que es mucho más la red de Pero- contactos que creas, no? Pero vamos a ver, a día de hoy, si todo lo que podía aprender en la universidad, la gran mayoría, una de dos, o ha sido porque he tenido profesores increíbles que te cuentan cosas que no encuentras en Google, pero vamos, el resto lo puedo encontrar en Google. Sí, Claro. sí, 100%. Entonces, no sé, yo tengo la sensación de que he aprendido más tecnología musical yendo a un estudio de grabación y estando ahí que yendo a clase. Primero, porque yo soy muy mal estudiante. Y segundo, porque también en las universidades públicas hay un contenido limitado y no te pueden dar todo lo que ellos querrían darte, creo Claro. yo. Pero, yo qué sé, mira, justo en tecnología musical hemos tenido profesores excelentes que nos han enseñado un montón de cosas dentro de sus capacidades, de que estaban hasta arriba de trabajos y hasta arriba, no, y que los medios no eran suficientes. Pero sí que tengo la sensación es que no es la primera vez que me hacen esta pregunta, que me hago yo esta pregunta a mí mismo. Y para mí es eso, que si he sacado algo de esta carrera ha sido la gente, porque los estudios, bueno, si han pasado por mí yo no los he notado. Pues muy bien. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar sobre, ya que estamos hablando de la carrera, ¿hay que tener algún tipo de oído musical previo, saber algo de música, o puedes entrar ahí sin saber nada y salir sin saber nada también? O que vas a decir, no, mentira, y salir de ahí como aprendiendo algo, o sea, realmente conociendo un instrumento, yo qué sé, lo que sea que se aprenda, ¿verdad? Yo no tengo ni puta idea. A mí me encanta que literal le hemos metido algo. Oye, háblanos bien de tu carrera universitaria. No, si yo hablo genial de mi carrera universitaria porque hay un montón de profesores con ganas de hacer cosas y hay un montón de alumnos con ganas de participar de la vida universitaria. O sea, si hay una carrera... de las mejores decisiones que tomo yo en mi vida es meterme en esa carrera en específico, por todo lo que me ha aportado. Pero bueno, que tampoco voy a mentir a nadie, porque si me pongo aquí a decir maravillas sobre eso tampoco se lo va a creer nadie. Ah. Pero no, fíjate que uno de los errores que cometía la carrera, que lo han ido solucionando, era que había un perfil que era: si tú no has ido a conservatorio, este espacio no es para ti.
Claro. Ah, O sea, claro. Si tú no tienes oído absoluto, eres un poquito tonquico. Y yo decía, "Ay, no, este lugar no termina de ser para mí. Y si no hubiera sido porque he tenido un montón de compañeros que han estado ahí ayudándome con las tareas, a estudiar, a entender las cosas, pues lo he entendido porque me lo han explicado ellos, no porque me lo ha explicado un profesor. Entonces, no sé, sí que pecaba en su momento, yo creo que ya no. Ahora son mucho más abiertos en eso. Pero sí que había como esta cosa, y pasa mucho en la musicología, que es como, está el que viene. El elitismo un poco, ¿no? Claro, está el que viene porque ha hecho la carrera profesional de violín o de violonchelo o de su puta madre en conservatorio. Y luego está el tonto de turno que toca en una banda de metal, que no sabe nada, no sé qué, y llegan y se llevan de puta madre entre ellos, porque el problema no son ellos, el problema son las instituciones. Claro. Claro. Y los distintos puntos en los que están planteando a cada uno, y es igual de valioso el Auditorio Nacional Sí. que la Riviera. Y la Riviera da mucho más dinero que el Auditorio Nacional, creo yo. Sí, Claro. sí, en realidad. No sé, creo que también... Pero Que ¿sabes? eso que tenía que solucionar, tengo la sensación de que sí que lo han estado solucionando. Ok, ¿sabes qué? Eso no, yo, o sea, actualmente siento que no pasa solo en la música. Me llama la atención que en la música también pase, pero creo que en el día a día ya cada vez las carreras universitarias están más sobrevaloradas, siento. Porque mucha gente no termina la carrera y no necesariamente por eso tiene que ser un fracasado, al contrario. O sea, hay otras cosas a las que te puedes dedicar o por pura práctica, como la gente que nunca estudió en un conservatorio, pero practicando y viendo videos en YouTube aprendió a tocar la guitarra, el piano, lo que sea. Y eso para mí tiene mucho más valor que Claro que lo dices que tú, la que carrera estás en un universitaria. podcast de 2 personas que no acabaron la carrera. Eso... Y mira los 3 máquinas... personas, tres. ¿verdad? Que el Fran está igual. Exacto. Y mira los máquinas que ¿Rocío? somos, ¿eh? Vale. Ah, tú sí, mira, no te 3 contra queremos... No, 2. mentira. Pues, no sé, sí que lo veo en el punto de que ya no tiene sentido que un señor vaya allí a poner un PowerPoint y diga esto es lo que sucede en el mundo, porque eso lo puedes ver Sí, en cualquier otro lado. Yo creo que ya tiene sentido, si tú vas a estudiar musicología, que haya un estudio de grabación, Sí. que haya un espacio de ensayo, que haya clases más prácticas, que haya como otro perfil, pero son también procesos que se están haciendo, porque la gente quiere avanzar por esos procesos, pero son procesos lentos. Y muy caro, ¿no? También. Es decir... Claro, pero la verdad es que inversión, si la buscas, hay. Subvenciones Sí, hay para este tipo yo de creo que sí la propuestas. hay. Y también es más barato hoy en día producir música que hace 20 Sí, años. o sea- Claro, y con una tarjeta de sonido ya puedes hacer muchísimas cosas hoy en día. O con el móvil, brother, o sea, hay hasta aplicaciones. Y licencias, supongo, de programas de producción, supongo que seguro que dan licencias para colegios y tal, ¿no? Sí, o sea, también hay que cambiar ciertas cosas de funcionamiento de las universidades porque es como que a partir de... Me gusta mucho que estemos hablando de universidades porque todo el Gavira es estudiantil, o sea que Perfecto. esto tiene sentido. Para mí, otro de los problemas de las universidades es cómo están planteados porque tienen igual reglas que son de hace 10 años, que parece poco, pero es una puta barbaridad, porque hace 10 años era 2014 y no existía... No era el culmen de YouTube o de TikTok o de un montón de cosas que están pasando o de la democratización de los medios audiovisuales. O sea, a mí me parece que las universidades antes eran espacios donde tú ibas a aprender y donde eran espacios de iniciativa. Había partidos políticos, grupos, o sea, había bandas, proyectos, corrientes artísticas que han nacido en universidades. Y creo que esa filosofía se ha perdido y creo que la universidad ya no puede competir en torno a sabiduría, pero creo que sí que puede competir en torno a iniciativa. Que pueden pelear que por ceder infraestructura al alumnado y por pelear ciertos planteamientos de cómo se aborda la cultura y la ciencia, pues podrían ser espacios más prácticos. Pero claro, esto lo digo yo desde musicología. No, pero me Luego parece luego vete a superinteresante. física. O sea, en física habrá cosas que no se Me aprenderán parece en Google. interesante lo que dices porque yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasó, yo estudié informática en la Complutense y a mí no la acabé porque, bueno, para mí fue una experiencia de mierda, no me gustó Porque nada. también eras mal estudiante. Y también tengo TDAH, soy una persona fatal de estudios. Pero la cosa es que una de las cosas que más me decepcionó es que yo no era de Madrid, yo llegué y tenía como esa ilusión de, pues la imagen estadounidense de voy a la universidad, voy a descubrirme a mí mismo. Y literal me daba la impresión que
era una continuación del colegio. Eh. Y también pienso que con el plan Bolonia y todo eso, como que se ha infantilizado el estudiante mucho, ¿no? Es como que antes, me siento que como hace 30, 40 años, como que el estudiante y el profesor tenían como más una relación de iguales, de adultos. Y me siento que cada vez más con eso de que si tienes que pasar lista, que si las asignaturas cada vez son más como antes en el instituto, me siento que como que se le trata al estudiante más como, pues eso, como más inferior, en vez de por iguales adultos que están aprendiendo, ¿sabes? Es como... No sé, a mí me da la impresión que también eso como que ha afectado la manera en la que ahora está la cultura de la universidad. También te digo que no la he pisado en 7 años porque... En fin, traumas, literal. Yo paso por la ciudad universitaria y me entra PTSD, pero a la vez como que... No sé, me da la impresión que puede ir un poco por ese lado. Y quizás a nivel práctico también, a mí me pasaba cuando estudiaba en la universidad, que tampoco la terminé, es que estudiaba contaduría, contabilidad. Apasionante eso, ¿no? Sí, increíble, increíblemente apasionante, una euforia que te da Ofimático. saber lo que vas a trabajar. No, pero luego estás ahí y dices, ok, ahora yo voy a entender cómo es la contabilidad. No, tienes que hacer los números. Ya va, pero si yo voy a sumar 4 más 4, que no sé cuánto es. Si voy a sumar 4 más 4, lo puedo hacer con una calculadora, porque cuando esté trabajando se supone que voy a usar la calculadora. No, tengo que hacerlo a mano. O sea, ¿sabes? sumar a mano en la universidad. Sí, o sea, como es lo que yo critico, porque digo, ya va, o sea, si yo cuando salga de aquí voy a usar un programa informático donde solo tengo que cargar los ingresos y los gastos y me va a dar todo el resultado, ¿por qué no me enseñas eso más que yo tener que sacarlo mano a mano? Y eso creo que es lo que pasa con las universidades, que están increíblemente obsoletas en ese sentido. Al menos Bueno, cuando no yo todas. estudiaba. Yo creo que hay muchas carreras que igual son un poco más... Y también el profesorado es muy importante, ¿no? Es decir, yo recuerdo eso en informática, tener un profesor que aún te hablaba del procesador de los años 80 y es como... Pues bueno. Guay, pero creo que han pasado un poco de cosas en la informática desde entonces, ¿sabes? Es como... Es complicado. Pero bueno. Universidades. Uf, es que a mí me pone muy nervioso este tema. Yo Sí. necesito No soy cambiar los de primeros tema. que tienen PTSD por las universidades. No, la vida universitaria a mí me encantaba. Uf, no, yo lo pasé. Sí, ¿a qué sí? Sí, brother, increíble. Yo no la Eso de paso el salir culo. después, tomarte algo con los colegas, tal, y te para allá. Nada, Es que bueno. yo estaba con informáticos. Ya, Te también, quería tomar lo estaba algo. pensando ahora. En plan, ¿qué coño hago yo con esta gente? A ver, yo qué sé, soy del gremio. no Era voy a puro juzgarlos, friki. Pero era difícil. En fin, dejemos de hablar de esto, por Sí. favor. Te trae malos recuerdos. Yo Hablemos quiero- del colegio. ¿Cómo fue tu experiencia en el Ay, colegio? Dios santo, me vais a hacer llorar. Llorar a Pablo y al final voy a estar llorando yo. No, por favor. No. Clip, queremos clip. El clip del trauma de Dominic. no más. Yo quería hablar más del álbum, el último álbum que sacaste, que se llama... Música chiste, música triste. Que me parece que define muy bien tu música, es decir, supongo que lo pensaste, pero quiero entender un poco de por qué solo estos dos contrastes. Es como que las canciones son como muy melancólicas o son muy graciosas. ¿Por qué Sí. no hay un intermedio? ¿Qué son esos dos contrastes que son los que te llevan a hacer esas canciones? Gracias por decir que son graciosas. A mí me parecen muy graciosas, a mí me gusta Sí. mucho. No sé, o sea, es que también es una pelea contra todo lo que has hecho antes, de si la referencia que la gente tiene de ti es de que eres una persona que hace música para tomarse las cosas a coña, luego intentar volver a traer a la gente, o sea, llevar a la gente en verdad a pensar que hay cosas que hay que tomarse en serio. No sé, también a mí me gustaba mucho y era algo con lo que jugaba mucho, de hecho desde antes con el disco de Push, era algo que Laura, que era nuestra segunda bajista, bueno, nuestra tercera bajista, llamaba ¡pum! Hostia de realidad. Era como, tú te estabas escuchando el disco, era como incels, indie, no sé qué, y de repente llegaba un momento en el que ¡pa! Primera hostia, la jodienda máxima, ¡pa! Segunda hostia, bolero de mierda, ¡pa! Tercera hostia. O sea, entonces era como que generar un trust issue en el oyente. Claro, que estés como... Que es como- ¿Qué me espero? Comedia. Ay, no. Y me gustaba, y es una dinámica que nos gustaba mucho y cogimos eso como concepto de disco. Y luego también intentamos hacer ejercicios de mezclarlo. Y las dos cosas que salieron más o menos así fue como Apocalipsis Furry, que en verdad es una canción chorra, pero la melodía es muy triste. Y luego Compra Pan, que fue el primer single que sacamos. Entonces, claro, la idea era como que la gente va a seguir pensando que es coña.
Y la gente va a seguir con el mantra de van a hacer una broma sobre comprar pan, meterse con el Mercadona, algo así. Dicen, ¿no? En plan... A mí la de comprar pan me ha dejado bastante... La estaba escuchando mientras cocinaba y esa fue como hostia de realidad para mí un poco, porque no sé, me recordaba un poco a mi relación anterior y no sé, fue como, hostia puta, en plan... Esa me gustó mucho porque, sobre todo porque empieza... Tú no la has escuchado, ¿no? Esa no la escuché, ¿no? Ay, pero no pasa nada. Que empieza como que piensas que va a ser una coña y de repente estás como, ah, no, mierda, está hablando de una relación que ya no va para ningún lado. Es como... Me gustó mucho el enfoque de que crees que va a ser la coña, pero al final no. Eso me parece interesante. Pero ¿crees que vas a poder salir de ese tópico de las coñas? ¿Quieres salir de ese tópico o vas a mantenerte en esa área? No sé, es que ya no me importa tanto. O sea, si me pongo a pensarlo detenidamente, pues realmente confío en que ya no me importa. Qué Que bueno. si hubiera un punto de que yo tuviera algún tipo de prejuicio por la música que he hecho en algún momento, diría, bueno, si tuviera cosas por las que pedir perdón, diría, bueno, pero también yo siempre he abordado mis letras intentando ser como con mucho respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Entonces como que quería, no sé, me siento bastante orgulloso de lo que he hecho hasta ahora y lo que venga ahora, pues como no va con un concepto detrás y simplemente nace de lo que va surgiendo a medida que avanza mi vida, pues no sé, tengo la sensación de que ese peso que en algún momento podía haber sentido ya no sigue ahí y no va a seguir ahí. Y si vuelve, bueno, pues Lo qué que bueno. venga, ¿no? Sí, o sea, pero es como le quito importancia porque yo estaba muy preocupado diciendo, hombre, al final cuando eres un artista independiente al sentido de, de que bueno, de que tu público es el que es Hmm. y yo decía, bueno, pues tendré que ser cuidadoso, tendré que probar estos espacios, probar estos sonidos. Era algo que tenía en la cabeza y luego hacemos un doble sold out en La Palma y digo, bueno, pues da igual un poco lo que hagamos porque lo estamos haciendo bien, o sea que Si la gente nos quiere venir a ver es por algo, ¿no? sí, entonces estoy bastante tranquilo con eso. Yo te quería preguntar un poco sobre la creatividad, porque a mí es algo que me cuesta mucho. Siento que soy muy poco creativo y que cuando veo a alguien que tiene la capacidad de crear cosas tan interesantes, me llama mucho la atención porque siento que es algo que está muy alejado de mí. Entonces te pregunto, o sea, ¿cómo se hace? ¿Hay alguna forma cómo se te ocurren esas letras tan llamativas? Mm, ¿Tienes alguna especie Proceso. proceso de escribir o simplemente un día se te ocurre y ya, no sé? no, lo que no sé, yo lo achaco mucho a que como soy la persona más aburrida que conozco porque no bebo, no fumo, no me drogo, no bailo, no hago nada, pues por algún punto tendré que darle algo de salsa a mi vida, ¿no? Entonces, claro, hacer canciones sobre Ayuso con un látigo o comparando mi relación con la lista de la compra, pues hacía que todo fuera un poquito más... Y sigue haciendo que todo sea un poquito más... menos aburrido. Más funny. Entonces, no sé, si tuviera que dar un consejo, es ríete mucho de todo, o sea, quita la importancia como puedas a todo, o sea, que no te importe nada, por favor, o sea, intenta no tomarte en serio a ti mismo. Mucha gente me decía, no, pero tú ya estás en un momento en el que tienes que respetarte como artista y tal y cual. Y digo, sí, si fuera mi psicólogo te lo compraba un poco, pero siendo sinceros, a mí lo que me ha ayudado a estar aquí era decir, esto no va a ningún lado y no quiero que vaya a ningún lado. O sea, tengo que publicar esto porque quiero reírme con mis amigos o porque quiero que le guste a mi pareja o porque quiero que le guste a mi yo de dentro de 5 años, no pensar como en los grandes públicos, en el mercado, en el no sé qué. O sea, porque si ya vas con esa pretensión, esta gente que dice yo no soy creativa es una mentira. Tú eres creativo, lo que pasa es que crees que no eres lo suficiente, o igual no eres lo suficientemente creativo para entrar en X espacio. Ya. Ese espacio importa una mierda. Ya, Tú lo que ya. tienes que pensar es en que si ese ejercicio creativo te va a ayudar a ti mismo, ya está, o sea, se acabó la ecuación. Si ese ejercicio te va a ayudar a ti mismo, pues hazlo. Claro. Entonces, si tuviera que dar un consejo es ese de no pensar como no, claro, como el mercado internacional ahora va aquí, no, yo tengo que pensar
tengo que hacer esto, porque esta letra, claro, como es importante, no, o sea, creo que tienes que quitarle todo el peso posible a tu proceso de creación. Me parece súper buena reflexión, porque creo que le pasa a mucha gente. Le da tanta importancia a lo que va a hacer que... O a lo que piensen los demás también. Sí, o simplemente es como creen que tiene que ser tan valioso lo que van a crear que se bloquean y no crean nada. Y es como... A veces es mejor crear mucho y que algo sea bueno que estar ahí enfocándote en una cosa. Es que yo tengo colegas que más de uno, que me han dicho, quedemos para hacer cosas, para crear tal y cual, y podríamos juntarnos a hacer cosas muy bonitas, pero también tengo esta cosa de que ellos ya han hecho cosas preciosas y digo, primero públicalo, quítate el miedo a mostrar cosas preciosas que ya tienes y que querías hacer, y luego sigue creando. O sea, me parece que también hay un punto de perder el miedo a compartir lo que somos. Entonces... Sí, es una cosa que, por ejemplo, nosotros con el podcast me siento que nos pasa mucho, que es como... Obviamente hay algunos episodios que miro atrás y digo, podría haberlo hecho mucho mejor, o es que la calidad de la cámara era... Pero coño, solo por el hecho de que estemos constantemente haciendo cosas, sabemos que vamos a ir mejorando. Y si no sacamos nada, pues no podemos esperar que en 3 años, cuando lo tengamos todo perfecto, alguien nos va a ver, ¿no? Sí, y la verdad que en cuanto a eso, yo siento que nos podemos sentir identificados un poco en esto del podcast, porque nosotros tampoco somos de ver los números. Obviamente... Si hacemos una comparativa... Yo los veo siempre. Bueno, Dominic, yo no lo veo, la verdad. Porque, o sea, me lo apelan los números, ¿sabes? Yo siento que estoy haciendo algo interesante, que nos las pasamos bien, disfrutamos aquí, porque más allá de que esto sea también como un trabajo o un extra, o sea, es cool estar aquí, ¿sabes? Es bien tener el podcast, hablar con gente, conocer personas, y luego ves que uno lo vieron más, uno lo vieron menos, sobre todo si no hablamos de política, lo van a ver más. Sí. No. Entonces, pero claro... no habla de política, bueno. No. Entonces, eso es bonito, ¿sabes? El hecho de simplemente hacer algo porque tú crees en eso y ya está. Y justamente ayer estaba viendo un podcast de unos venezolanos que sigo mucho, que se llama Escuela de Nada. Porque realmente solo hablan y no enseñan nada. y ellos tuvieron 3 años grabando el podcast, 200 episodios sin tener prácticamente views. Y claro, luego de golpe es que como que te encuentras con esa realidad, pero siempre si eres constante. Entonces, bueno, esto suena un poco cliché, pero sí, la constancia es importante. Y te iba a preguntar, ¿crees que también de ese enfoque de no tomar las cosas demasiado en serio, puedes decir ciertas cosas que si lo harías como de una manera más seria, igual la gente se enfadaría más? Es decir, sobre todo en la parte política, ¿no? Es decir, si tú criticas a Ayuso de una manera, pues diciendo que es una dominatrix, o hablas de un guardia civil otaku, ¿crees que es más fácil poder criticar ciertas partes de la sociedad que si realmente te pusieses serio y hicieses algo más reivindicativo? Sí, o sea, no sé, yo tengo la sensación de que todo lo que pueda ahorrarme de querellas, pues lo voy a intentar. Y no sé, creo que de hecho uno de los errores, no errores, pero uno de las desventajas de hacer las cosas como las he hecho es que ha habido mucha gente muy confundida que ha venido hacia mí diciendo, ¡fuah, tío, me encanta lo que haces, me encantó, yo soy dominatrix, no sé qué! Y luego veo cómo se va y digo, ¡ay, no, este piensa que es a favor de Ayuso! ¡Ay! Digo, vale. Pero claro, luego también creo que... No sé, que también hay que tomárselo un poco a broma, porque si no lo tomamos en serio, pues lloverían adoquines. Entonces, creo que bueno, que también es un ejercicio de política poder reírnos de la gente que está por encima de nosotros. Entonces, necesario también, muchas veces. Sí, sabiendo que nos van a joder, pues por lo menos reírnos de su puta cara. Sí. Pues, no sé, que de repente digan que alguien pueda decir que es body shaming, llamar a Almeida carapolla, que lo diga. Que lo diga. Yo pido perdón. Pero... Tiene una cara de polla, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no sé. Si se parece a Milhouse, está complejado y sale con y se casa con una tía 20 años menor que él, pues bueno. Pues... No sé, creo que de hecho si me volviera a meter en política, lo haría más en serio, más como lo hace Biznaga, o más como lo lleva haciendo una escuela de rock español desde hace mucho tiempo. Y bueno, pero quiero dejar de reírme de la gente que me hace gracia, yo qué sé. Es que sí. Hice una canción sobre Tony Cantó
buenísima, que nunca hemos llegado a publicar, pero yo qué sé, esos personajes icónicos españoles de la política que no te puedes creer que son reales hasta que te acuerdas de que estás en España, pues yo qué sé, creo que pocas canciones se les ha hecho. O sea, Rajoy, Uf, es con que las tonterías que ha dicho, ¿cuántas canciones se le han hecho? da para mucho, da para mucho. Sí, la política española en general es para escribir un libro. Y es que yo creo que realmente, al menos, no sé, yo últimamente con todas las elecciones estadounidenses he estado como demasiado metido en el ciclo de noticias, pero realmente donde me he sentido que he consumido las noticias más valiosas ha sido con un programa que se llama La Daily Show y otro que se llama Last Week Tonight, que son dos programas de comedia, Sí. pero son los que mejor periodismo hacen. Y es como, es curioso porque parece que si lo enfocas con humor, de repente puedes decir ciertas cosas que Qué serio no que se realmente hace. es como, oye, ¿os estáis dando cuenta de lo puto absurdo que es Sí. todo lo que está pasando en este mundo? Pero cuando la gente está con su traje y súper serio y tienen que aparentar de que todo esto es serio, no pueden decirlo. Y creo que a veces es como, hace falta un poco de humor Sí. para que nos demos cuenta de que, oye, esto es una payasada, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho ese enfoque y por favor saca más canciones así. Yo soy fan. Si no, escúchate Biznaga, que son un poco más punkis, pero también van por ahí. Ya Sí, tienes un fan en Red Yo soy fan, yo ya soy fan, yo sí, sí. De hecho, también hay otra canción que me gustó, que fue la de Mala Malasaña, Ah. que ya de hecho estaba pensando, la tenemos que robar para la intro del podcast, porque pega con Red Malasaña. ¿Por mí? Oye, nos la Vamos regala. a- Perfecto. Bueno, cuando hagamos el live. Sí, ahora hablamos de los derechos. Mira, yo quería preguntarte con respecto, claro, una pregunta quizás un poco más seria, pero no del todo. Es que yo he notado, desde que estoy en España, que España históricamente ha sido como un país muy rockero, ¿sabes? En los 80, los 90. Pero ahora, últimamente, la tendencia está cambiando. O sea, ahora es más música latina, quizás, más urbana, tal, el trap, el reggaetón. ¿Cómo notas tú eso? O sea, ¿sientes que ya la gente no quiere tanto el rock? ¿O sí ves que esa historia pesa en en las nuevas generaciones y los nuevos artistas de rock? No sé, yo creo que el rock en España siempre ha tenido como dos espacios. Uno es el Art de Bogotá y Ok. otro es, aunque parezca una estupidez, el Sego, o el Carolina Durante o el Petunias. O sea, como que de repente hay un circuito a la vista de todos y hay un circuito sumergido. Bueno, y hay algunos que van como haciendo así como Carolina Durante, que también es lo que tiene ser muy buenos, que puedes llegar al mainstream. Pero sí que siento que que el indie en otros territorios geográficos será una categoría musical, aquí es una categoría económica. Entonces creo que, bueno, económica y espiritual. Porque yo qué sé, ves lo que ha pasado históricamente con los planetas o con los piratas o con Dover y te das cuenta de que se diferenciaban en todo momento de El Canto del Loco, El Sueño de Morfeo, La Oreja de Van Gogh, bandas que también eran de rock, pero que estaban en otra disciplina, tenían otra filosofía. Entonces, no sé, creo que si está derivándose ahora hacia el trap, hacia el urbano, hacia el tal, digo, bueno, pues serán al final, pues las derivas que tendrá el mercado musical, que es vasto y no creo que haya como que algo le gane terreno a otra cosa. Creo que son como partidos políticos que van ganando y perdiendo elecciones. Ha habido una época en la que el rock estaba todo el rato en la boca de todos y ha habido otras en las que no. Luego ha habido momentos en los que parecía que volvía. Y lo mismo con el pop. El pop de repente parece que le gana el trap y luego aparece Charlie XCX y empieza el pop art. O sea, y empieza, no sé, o sea, como que también se cae mucho en esto del rock no morirá, el rock ha muerto, el trap de los SoundCloud rappers, el trap ahora de no sé quién, es como, o sea, yo he estudiado musicología, historia musical y te puedo asegurar que lo que estemos viviendo ahora va a ser completamente distinto dentro de 7 años. Sobre todo ahora que todo es tan cambiante todo el rato. Entonces, quién sabe, igual la gente se cansa de los medios digitales, ven que no consiguen experiencias reales a partir de eso y empiezan a habitar más las salas. Y como empiezan a habitar más las salas, consiguen otras influencias. No sé, creo que si ahora mismo se le está ganando terreno,
puede que aparezca una cosa nueva que le gane terreno, puede que aparezca una cosa que llevaba 20 años sin aparecer y que... No sé. Me parece súper interesante lo que has dicho de lo de las experiencias reales comparado con las digitales. Y justo hace nada vi una reflexión de alguien que era que ahora con todo esto de la inteligencia artificial, que la gente pues puede generar una canción de mierda en 2 segundos con inteligencia artificial, como que creo que puede haber como una tendencia otra vez a que la gente sea como mierda, espera. Igual prefiero Sí. tener ese contacto humano de una persona tocando un instrumento o al menos como tocando algo en vivo en vez de tener pues simplemente otra cosa generada o que no sé si realmente es real. Es como creo que estamos llegando a un punto de saturación de cosas y contenido constante digital que mi esperanza es que estemos dando después como de repente un voltazo, un volantazo Sí. hacia la otra dirección de, oye, queremos otra vez experiencias reales. Tengo esa esperanza y me gustaría pensar que esa es la tendencia, pero quién sabe. Bueno, es que es muy cíclico. Al final es como las modas estos, ¿sabes? Los pantalones bota campana, que después se usaban los pantalones Sí. tubitos y luego otra vez se están usando. Pero sí es Al verdad final- que están entrando cosas que nunca ha habido antes. Es decir, la inteligencia artificial, antes no hemos tenido esto. Es decir, la manera en la que se están creando arte y contenido y cosas es mucho más rápido y dinámico que nunca antes. ¿Se imaginan que luego veamos un baterista o un guitarrista, un robot guitarrista o cosas así? Pero O sea, yo Estaría guapísimo. fuera de la política, estaría muy guapo. De repente soy el batería 3000. batería 3000. Claro, claro, y tiene 4 brazos, puedes darle Sí, más. claro, pero de ese rollo, si me van a hacer una caja de ritmos que me genera ritmos automáticamente, no sé. Pero bueno, también tendrá su mercado todo esto. O sea, también, yo que sé, a los niños les dará igual. O a la gente que esté muy ocupada le dará Sí. igual. Pero yo creo que también es un poco culturizar a la gente, ¿no? Es como hacerles ver que, oye, en plan, la música no solo es lo que estás viendo en TikTok. Es decir, coño, ve a una sala, experimenta Sí. lo que es realmente ver a unos músicos en vivo, que es una experiencia muy guay. Y que Es no hay un decir, solo género, hay exacto, muchos. y hay muchos géneros. Abre tu mente a muchas opciones, porque, coño, ahora es el festival de jazz y yo lo estoy gozando muchísimo. Los conciertos que he ido por ahora me han encantado y no siempre es música que esté familiarizado con ello, pero después es como, hostia, esto está muy guapo, ¿sabes? Es como, creo que Sí. Es de verdad. es de verdad, Exacto. sí, es que lo siento y es como, wow, esta persona está metiendo mucha pasión en cómo está tocando ese instrumento. Y eso es una cosa que yo que sé, es muy difícil transmitirlo con una pantalla. Sí, aparte que el esfuerzo que hay detrás, ¿sabes? Porque el tocar un instrumento no es algo que te cae del cielo, sino que hay como un esfuerzo en el que tuviste que haber practicado, ¿sabes? Un mérito. Que yo creo que eso no se debería perder. El mérito de el pianista, el tecladista este que vimos en esta sala, Sí, en la sala Tempo, sí. que, Evi brother, Soda se llamaba. increíble, el tío. Bueno, el grupo. Ah, el grupo. Bueno, el tecladista a mí me dejó impactado, o sea, porque Sí. de verdad era un... O sea, yo sentía que era muy pro, que yo no tengo ni idea, pero lo veía tocando tan bien y se escuchaba tan perfecto que yo decía, este tío tiene que ser un pro, Sí, ¿sabes? sí. Y entonces, claro, el ver todo eso tiene su mérito, aparte de ir a apoyarlo y ver lo que está haciendo, ¿sabes? Y ahora yo quería preguntarte un poco sobre los planes futuros, o sea, ¿cuáles son tus nuevos planes, nuevo disco, nuevas cositas? Pues por ahora vamos a ir sacando singles y a la deriva, que es muy divertido. Entonces, Ok, ¿cómo vamos venga? a ir publicando singles. El próximo viene el 5 de diciembre y creo que, no sé, creo que va a ser lo más Gavira que he publicado hasta ahora. Entonces, sí que le pondría como el sello de si hay una canción que me tuviera que representar va a ser la próxima que va a venir. Qué guay. Ok. Y, y no sé, creo que ahora lo que viene, para el que no lo sepa, doy 2 vuelos de despedida, que ya están sold out, o sea, no es por venderlo, pero doy 2 vuelos de despedida con la banda y ahora pues vamos a hacer una separación y la banda, y la banda, pues bueno, como somos muy colegas y tal y cual, pues bueno, también han entendido muy bien que yo ahora como que quiero experimentar en la soledad. Y no sé, yo he tomado la referencia de artistas que me gustaban mucho, como Tulsa o como Rafa Berrio. No sé, artistas que en momentos en los que te llevaban una banda y de repente dicen, necesito como explorar otros espacios y se ponen a tocar ellos solos con una acústica y ya está, y a ver qué pasa. Y fíjate, con Tulsa lo pude hablar que justo pues cuando se separó con su banda en el 2010, creo, en el 2010-2011,
se fue a Nueva York con su guitarra y estuvo por ahí tocando y tal y cual. Y volvió y hizo uno de los mejores discos del rock español, que es Calma Chicha, o el pop rock o del indie o lo que sea. Y pensando en ese tipo de situaciones digo, no sé, me parece como algo muy, muy divertido y muy atractivo, muy emocionante que hacer. Entonces, como también me lo puedo permitir porque hombre, hay una discográfica que me apoya, mi banda son colegas y lo entienden perfectamente. Mi público son unos hooligans y se tragan cualquier cosa que yo pueda hacer. Pues no sé, creo que es algo divertido y emocionante que empezar a hacer ahora. ¿Y cómo es ese proceso ahora de pasar de haber estado con una banda, que supongo que es un proceso más colaborativo de crear música, a de repente hacerlo tú solo? Es decir, ¿cómo ha sido ese cambio de proceso? ¿Te has sentido a veces solo o ha sido muy liberador sentirte como puedo hacer lo que me salga de los cojones? No, es que también lo que pasa es que yo cuando llevaba canciones para allá, normalmente todo lo que hacían eran arreglos. Hmm, Luego también, últimamente, pasaba mucho que quedábamos a ensayar juntos y a componer juntos. hmm, Y empezamos a componer todos juntos cosas que yo dije, ay, pero yo hasta aquí no puedo llegar, porque entonces me voy a llevar yo el crédito hmm. como el Gavira de Claro. cosas que no son del Gavira. Y yo ahí no me parece que esté bien. Entonces, bueno, eso también me preocupaba mucho, llevarme el crédito de algo que no es mío. Y, y no sé, ahora viéndome solo componiendo, mm, hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más difíciles, pero sobre todo em, el hecho de que ahora cualquier espacio en el que pueda estar, que eso lo entiendo muy bien cuando... No me lo dijo Tulsa, pero yo creo que me lo dejó intuir, que cuando estás solo puedes llevar la banda donde tú quieras realmente y no tienes que estar tú con un montón de personas más. Entonces tú puedes irte solo al campo y entonces tú eres la banda y tú estás ahí. Y todo el proceso creativo pasa por ti en ese espacio donde estés. Entonces no sé, a mí ahora irme a tomar por culo, a hacer lo que quiera y volver, pues es un proceso mucho más fácil, mucho más dinámico y, y no sé, es algo tan atractivo que, sí, pero bueno, también tiene sus cosas malas. Claro. El estar todo el rato de coña en los ensayos y tal. Yo que sé, ahora que estamos ensayando para los últimos bolos, no lo estamos pasando de puta madre. Y Hmm. estamos repasando y volviendo a pasar por sitios por los que nos encantaba estar. Entonces, bueno, no sé. Pero es que igual aún siendo solista necesitarías una banda en todo caso, pues. Más No, allá sí. de... O sea, ellos en verdad, como hacían los arreglos y tal, solo tenían. O sea, era solo que tocaran conmigo. Ahora la idea es ir yo absolutamente solo, en plan, Con tu guitarra completamente ya. desnudo musicalmente, con una guitarra y un concepto. Entonces, eh, yo que sé, también me haría mucha gracia que saliera fatal. Es como, primer concierto solitario. Oye, puta mierda. Y digo, bueno, pues Qué mal me suena han este chico intentado. solo. No, no, me hace también mucha gracia de repente ponerte en una situación tan violenta. No sé, yo he dado conciertos para 12 personas y han sido los mejores conciertos que he dado en mi vida. Porque era mucho más cercano, era mucho más real. Entonces, ahora que de repente plantarme en el próximo que creo que, el primero que voy a dar solo creo que es en La Cadabra el 4 de diciembre. Hmm, Pues ahí voy a estar yo, punto. hmm. Y a ver qué pasa. Va a estar gracioso. A mí me parece muy Una valiente experiencia, ¿no? y no sé, digo, también es como es eso, esa libertad de poder ahora hacer lo que quieras sin tener que tener en cuenta a toda la gente, creo que pues sí te libera, ¿no? Sí, aparte que puedes ya hacer la comparativa de decir, bueno, ya estuve con banda, ya estoy solo, ¿qué me gusta más? A lo mejor vuelvo a la banda, ¿sabes? Sí. Porque te transmite algo diferente o lo que sea. O dices, no, estos pesados no los aguanto, que se vayan a tomar por culo. No, no. Eso me lo han dicho ellos a mí. Estamos llegando al final del podcast, pero yo quería hablar de el primer tema que sacaste, que hay en el segundo álbum, que es de Soy demasiado feo para Barcelona. Sí, muy fue para Barcelona. Muy feo para Barcelona, Sí. bueno, has dicho que me dijiste antes que eres de Madrid y quería entender un poco de qué significa Madrid, la ciudad de Madrid y tal. Para ti en ese sentido y sobre todo como sacando ese tema es como, ¿crees que Madrid es el sitio donde has podido formarte como ahora eres como artista o crees que si hubieras nacido en Barcelona hubieras sido del mismo? No. O sea,
Fíjate que no creo que Madrid tenga una cultura propia, porque no tiene una cultura propia, porque todo lo que tenemos es de Toda la gente que ha venido a Madrid. Claro. Pero eso es lo guay. Sí. Sí. Entonces, claro, Irónicamente, sí. a mí me encanta cuando van los pregoneros, en plan, cuando dan el pregón, Ajá. y siempre es, porque lo castizo, y lo castizo, y lo castizo. Y, ¿qué coño es castizo? ¿De qué coño me estás hablando? ¿Qué significa castizo? Entonces, bueno. Que somos muy chulos, no sé qué, tal y cual. ¿Pero esto quién? En plan, los que solo tienen padres de Madrid. Porque, o sea, no estoy entendiendo un momento. No Sí, estoy- sí. no Que hay estoy dos. entendiendo. Hay dos madrileños Claro. en Madrid. Los gatos Sí. están en peligro de Tú extinción. y... Yo tengo amigas del Pirineo que son más gatas que yo. En plan, que tienen más abuelos madrileños que yo. O sea, no entiendo muy bien ese perfil. O sea, a mí lo que me pasa con Madrid es que es una ciudad. Yo se lo digo a todo el mundo que viene por aquí. O sea, lo tiene todo. Y eso incluye tanto lo bueno como lo malo. Sí. En plan, lo tienes todo en todos lados, siempre, todo el rato. O sea que si quieres encontrar algo, lo vas a encontrar. Y a veces no quieres encontrar cosas y te las vas a encontrar. Entonces también es, al ser España un país, como me van a disculpar, pero bastante centralizado, Sí, 100%. Sí. creo que no lo digo por los estatutos y las autonomías, lo digo porque la gente super guay de Zaragoza, que es la cuarta ciudad más grande de España, se ve tan estrangulada culturalmente por su alcaldía y por su comunidad autónoma que tienen que emigrar. Sí. Bueno, y esto es la cuarta ciudad más grande de España, imagínate el resto. Entonces, para mí es realmente la ciudad de las oportunidades, que no hay otra. Y tampoco hay tantas oportunidades como parece. Exacto. Pero, pero no sé, siempre es que como no me imagino viviendo en otro lado, ni de coña. Porque también, yo qué sé, me conozco también el mapa, es como si hubiera jugado el GTA durante 23 años seguidos, entonces bueno, ya sé por dónde me puedo meter, por dónde no, y a qué policía puedo disparar. Entonces, tengo que no sé, que coger todo eso y también creo que volcarlo en mis canciones, porque al final gran parte de mi experiencia vital es vivir en una ciudad que es una puta mierda y a veces te salva la vida. Sí. Entonces, no sé. Yo creo que todos tenemos un poco de síndrome de Estocolmo con Madrid. Como que llegas aquí, al menos los que llegamos de fuera, es como que sufres tanto que de repente como que te encariñas con la ciudad. Es como yo la odiaba al principio y ahora es como, no, coño, es que yo quiero vivir aquí para siempre. Y el barrio de Malasaña tiene... Tiene Red Malasaña, qué bueno. Sí. Exacto. De verdad que sí, como que te abraza a esta ciudad. Pero es Te raro. abraza, pero a la vez te da dos hostias. cada Sí, por no, ahí. no, total. Pero yo me siento como un madrileño. Claro. Cero castizo, pero muy madrileño. Sí. Yo creo que puedes dar el pregón sin problemas y dar el discurso de castizo. ¿eh? Bueno, yo con esta cara no creo que sea yo muy... Igual a algunos les molesta, pero que se jodan. ¿no? De verdad que, Pablo, nos ha gustado muchísimo esta entrevista, nos ha gustado mucho conocerte. Te agradezco por lo que haces, porque la verdad que al menos esta tarde que he escuchado tus canciones me he pasado muy bien y estoy con ganas de ver lo que vas a sacar en el futuro. ¿Alguna cosa que quieres decir antes de acabar el podcast? ¿Alguna cosa que quieres tal? Sala Cadabra, va a ser tu primer bolo en solo. Sí. Café de la Palma, os jodéis, ya está Sí, vendido, eso sí. no podéis hacer nada, pero... ¿Hay entradas aún para ese? ¿Para el de La Palma? No, el de Cadabra. El de Cadabra, sí. O sea, el de Cadabra lo anunciaremos creo que mañana. Bueno, claro, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno, que ya estará anunciado. O sea, que el 4 de diciembre en La Cadabra y justo el día después sacamos single, que voy a decirlo, se llama Ha llegado el gilipollas. Entonces, Que claro. es muy Gavira, dices. Claro, entonces la gente, ya estoy jugando con la mente de la gente. ¿Será de coña? ¿No será de coña? ¿Qué va a ser esto? Bueno. Sí, bueno, y además decirte que nos encantaría tenerte aquí para algún live set, si se puede hacer en algún momento, que estamos súper encaminados a eso porque nos está molando el rollo, nos está gustando Además, si muchísimo. es solo una guitarra y tú, va a ser fácil la Exacto. parte técnica, así Sí, que sí, sí. encantados. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, por invitarme a esto y a la live session. Ay, qué bien. Bueno, chicos, y si os habéis quedado hasta aquí, muchas gracias por vernos. Dadle a like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.